Buenos días para todos. Mi nombre es Julián Ríos, residente primer año de Medicina de Urgencias. El día de hoy les traigo esta charla de deporte vital en pediatría, acompañado pues, de la doctora María Alejandra Arteaga, la próxima asesora. Lo primero que tengo para contarles son tres puntos muy importantes. El primero, que el paro cardíaco pediátrico es una condición sumamente extraña, por lo que la mayoría de profesionales, digamos, no tienen la suficiente experiencia para afrontarlo. Lo otro es que comparando la evidencia frente a la población adulta, hay mucha menos evidencia fuerte respecto a la misma. En cuanto a la epidemiología, se dice que esta epidemiología pues es sacada de datos de Estados Unidos, ya que datos colombianos pues no pude encontrar adecuadamente, pero se dice que en Estados Unidos aproximadamente 20.000 niños e infantes tienen paro cardíaco al año. Supervivencia depende principalmente pues de dos cosas, la edad y lugar donde ocurre, siendo obviamente una mayor mortalidad, yo creo una mayor mortalidad en pacientes fuera del hospital, y a medida que va aumentando la edad, pues los pacientes van a tener una mayor probabilidad de supervivencia. Lo que les decía, pues decidí dividirlo en una parte extrahospitalaria y otra parte intrahospitalaria, con los datos pues, que mencionan las diapositivas, mostrando pues una mayor mortalidad en el ambiente extrahospitalario. En cuanto a la etiología, pues la etiología va a diferir del ambiente en el que se produzca. En el ambiente extrahospitalario, la primera causa se dice que es el síndrome de muerte súbita del lactante. Sin embargo, esto puede ser interrogado, ya que muchas veces este síndrome de muerte súbita puede ser posiblemente de origen cardíaco, ya que en los niños y en la población lactante es frecuente encontrar las canalopatías, que son alteraciones iónicas que pueden generarnos pues, arritmias colapsantes en esta población. Y como es en un ambiente extrahospitalario, pues esto puede estar subregistrado. Muy importante, pues quería contarles que en el ambiente intrahospitalario las dos causas principales son la insuficiencia respiratoria aguda y la sepsis, lo que quiere decir que son causas progresivas y tenemos que tener mucho impacto en la prevención pues, de estas dos entidades. ¿Para qué poblaciones aplican pues principalmente la guía de la AJA? En cuanto al soporte básico, principalmente pues la dividen en dos, en las lactantes menores de un año y mayores de un año. Los mayores de un año van hasta que tengan la pubertad, que está definida pues en mujeres como la aparición del botón mamario y en hombres como la aparición de vello axilar. El soporte avanzado aplica para lactantes preescolares y escolares hasta 18 años. En cuanto a los eslabones de sobrevida, pues tenemos que ver que hay dos diferentes eslabones. Históricamente, los eslabones se han concentrado principalmente en manejo del paro como tal, en la desfibrilación temprana y RCP de alta calidad, los cuales obviamente sí son puntos muy importantes en cuanto al manejo de los pacientes, pero también quiero hacerles énfasis en dos cosas precisamente tan importantes. En el reconocimiento y prevención temprano, que es lo que tenemos que impactar, ya que como les dije, las etiologías son principalmente progresivas, y el último eslabón que se añadió en las últimas vías, que se llamaba el eslabón de recuperación, es el que impacta a largo plazo, es el acompañamiento familiar y el paciente a largo plazo después del evento. En cuanto a los ritmos de paro, lo traigo principalmente para que vean que la mayoría de veces va a ser no desfibrilable, lo cual en ambos ambientes, lo cual acarrea una mayor mortalidad, ya que los ritmos desfibrilables se asocian a una mayor sobrevida y se realiza una desfibrilación temprana. Ya veremos más adelante. Quise traer esta diapositiva. La causa del paro en pediatría es usualmente secundaria a la progresión de insuficiencia respiratoria choque, porque muchas de las medidas que vamos a tomar es en torno pues, a estas causas etiológicas. Lo que les decía, la prevención es de suma importancia. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que un paciente posiblemente nos puede progresar a un estado de paro cardiorrespiratorio? Pues traje estos signos principales, como que son sugestivos que el niño es un niño de gravedad y hay que tener un manejo específico. Sin embargo, pues muchos autores hablan del uso de la escala de detección temprana, las cuales abarca pues, tres sistemas: el respiratorio, el neurológico y el circulatorio. Y un puntaje mayor a 4 se dice que es igual a un paciente crítico, pero pues esto es la escala como tal. Como les decía, pues afecta tres sistemas.
pero lo que les quería traer principalmente es esta revisión sistemática donde compara múltiples scores pediátricos, no solo la escala pues, de detección temprana, sino el Bright, el Hughes y el Bristol, además pues, de la escala de detección temprana como tal, encontrando pues impacto en adecuada predicción de traslado a UCI. Sin embargo, hay mucha limitación en cuanto a la evidencia, en cuanto a mortalidad y la realización de pues, la abarcación, pues, el abarcamiento de estudios adecuados, por lo que digamos que las escalas sí pueden servir, pero solo para predecir traslados, más no afectan la supervivencia del paciente al alto. En cuanto al soporte vital básico, pues hay cuatro componentes principales, que son pues, la secuencia CAB o ABC, el vía aérea, ventilación, circulación, y el RCP de alta calidad y apertura de la vía aérea, y ventilaciones efectivas, que los vamos a tratar y desglosar cada uno. Los dos algoritmos, no para repasarlos como tal, recordar pues, que hay un algoritmo para un rescatista versus dos rescatistas. Lo que les quería pues mencionar es que no necesariamente el niño que tenga ausencia de pulso es el que debe ser reanimado, sino que vemos que hay un apartado donde dice si el niño está en insuficiencia respiratoria, ventílelo cada 2 a 3 segundos, y si hay una persistencia, una frecuencia cardíaca menor de 60 signos de mala perfusión, de igual manera se debe iniciar RCP. Ese es el primer punto. El segundo punto es que si hay un rescatista, este rescatista primero debe dar un ciclo de RCP antes de activar el sistema de emergencias, ya que como las causas etiológicas que ya se las había mencionado, este primer ciclo de RCP debe ser vital, es muy importante. En el caso de los rescatistas, mientras uno activa el sistema de emergencias, el otro inicia pues el RCP. Son las dos cosas principales que quería traerles de este algoritmo. En cuanto a las diferencias entre infantes y niños, pues lo que les decía, en ambos depende de si hay un rescatista o dos. Las otras diferencias principales es donde se chequea el pulso. En el caso de los infantes, pues en la arteria braquial, en caso de los niños, en la arteria carótida o femoral. Las compresiones deben ser un poco menos profundas en los infantes y la técnica de compresión varía, pudiendo utilizar la técnica de 2 pulgares o técnica de 2 dedos en niños y la técnica tradicional pues en niños mayores de 1 año. Cuanto a las compresiones, pues quería traerles este metaanálisis que compara las dos técnicas en lactantes, tanto la técnica de 2 pulgares como la técnica de 2 dedos, y compara tres cosas: la frecuencia de la compresión, pues, la frecuencia de las interrupciones y la profundidad. Mostró que no tiene diferencia, pues a pesar de que tenga este metaanálisis una heterogeneidad muy alta, pero sobre todo pues por la población que está estudiando, las grandes variaciones demográficas que tiene. El único punto donde demostró que sí puede impactar algo es a favor de la técnica de 2 pulgares, que muestra que tiene una mejor profundidad respecto a la técnica de 2 dedos, por lo que pues en caso tal de que se pueda utilizar esta, pues va a ser mucho mejor. Hay una nueva técnica de masaje cardíaco en lactantes, eh, que tiene pues unos resultados similares a técnicas convencionales, con un estudio observacional aleatorizado y cruzado. Se utilizó pues en maniquís, y se realizó este estudio en Noruega. Los maniquís trataban de simular un bebé más o menos de 3 meses. Fue realizado en 2017 y comparaba profundidad y ritmo de las compresiones, con la técnica pues descrita acá en la imagen, que es los pulgares pues en el esternón y el resto en forma de puño, con resultados muy similares a técnicas convencionales. Sin embargo, pues falta mayor evidencia para poder iniciarla a recomendar como tal. En cuanto pues al RCP de alta calidad, que es lo que pues siempre nos han descrito, hay muchos componentes que nos pueden componer la alta calidad. Sin embargo, son 5 los componentes principales que quiero resaltar, que se pueden asociar a un mayor flujo de órganos vitales, disminución de mortalidad y aumento de probabilidad de retorno a la circulación espontánea. Pues por eso son adecuada profundidad, tasa de compresión adecuada, minimizar interrupciones, permitir reexpansión entre cada compresión y evitar la ventilación excesiva.
En cuanto a la vía aérea, en cuanto a la vía aérea, en el soporte vital básico, pues hay dos cosas principales que quiero traer, que es la apertura oral y la frecuencia de la ventilación por los cambios anatómicos en los niños, que ya los veremos un poco más adelante. Hay más probabilidad de obstrucción de la vía aérea como tal, por lo que pues siempre se recomienda una apertura oral, ¿cierto? La maniobra de elección pues es la elevación del mentón, a excepción de que haya pues y se sospecha un trauma cervical cuando se debe realizar la tracción mandibular. La frecuencia de la ventilación, hay múltiples estudios observacionales que reportan mejores desenlaces utilizando pues la ventilación versus solo las compresiones. La frecuencia de la ventilación debe ser 15-2 o 30-2 dependiendo si es uno o dos reanimadores. Esto porque, pues, por las mismas etiologías del paro cardíaco pediátrico, ¿cierto? Ya en cuanto a la parte, pues, como más también nos interesa, que es el soporte vital avanzado pediátrico, pues, se define como un conjunto de técnicas y maniobras cuyo objetivo es definitivamente restaurar la circulación, la respiración espontánea, minimizando la lesión cerebral anóxica posterior al paro cardiorrespiratorio. Traigo el algoritmo principalmente para que lo empecemos a desglosar y empecemos a ver paso por paso qué medidas pues, estamos de acuerdo y qué medidas no estamos de acuerdo. Lo principal es que por ahora no hay evidencia científica que respalde el uso de cualquiera de las dos vías, de la guía de la baja o la guía europea. Cada país debe seguir pues, según su perfil epidemiológico, es la que más se acomode, ¿cierto? En cuanto a la secuencia pues, de soporte vital avanzado pediátrico, lo principal y lo primero que tenemos que hacer es asegurar la vía aérea del soporte ventilatorio, monitorizar el ritmo y un acceso vascular. Ojo, siempre sin interrumpir el soporte básico. Esto nos va a llevar pues, a una mayor supervivencia de los pacientes. Ya cuando la vía aérea esté asegurada, las ventilaciones deben cambiar cada 2 a 3 segundos y las compresiones deben ser ininterrumpidas. Lo que les quería traer pues, es que las diferencias en la vía aérea de estos pacientes, pues por el occipucio prominente y por una lengua más grande, pues en relación a su orofaringe, van a tener una mayor probabilidad de obstrucción de la vía aérea. Adicionalmente, una vía aérea de menor diámetro y longitud pues, acarrea una mayor resistencia al flujo de aire y la laringe cefálica, especialmente en lactantes, van a tener un mayor ángulo agudo. Adicionalmente, les traje esta característica resaltada que se demostró que la vía aérea en los niños es elíptica, lo cual va a tener una consecuencia interesante, que es la recomendación del tubo con balón tanto para lactantes como para niños. Entonces, ¿qué tubo deberíamos usar, cierto? Está la fórmula de Cole, que es la tradicionalmente usada, que es de edad sobre 4+4, y sin embargo, pues hay otras fórmulas diferentes que se pueden utilizar para la selección del tubo, como por ejemplo la fórmula de Durager, que es incluso más exacta que la fórmula de Cole, ya que está hecha para sin balón y en el contexto de un paro cardíaco pediátrico debe utilizar un tubo con balón, por lo que la fórmula de Durager está más recomendada que la de Cole en este ambiente. En cuanto a otros métodos para medir el tamaño del tubo, hay un método ultrasonográfico, pues, que es medir el diámetro transverso subglótico del cartílago cricoides. Han habido varios estudios que lo comparan con las fórmulas tradicionales y la verdad ha tenido resultados muy similares. Lo que sí, pues, es que en este ambiente intraparo, pues, obviamente va a ser más difícil realizar este proceso porque puede llevar a una interrupción del RCP como tal. Entonces, pues por ahora lo recomendado sería utilizar las fórmulas tradicionales, especialmente pues la de Dura. Traigo esta tabla simplemente para darles pues, los datos de profundidad que se debe insertar el tubo y las válvulas a usar en la intubación endotraqueal. Ya habiendo hablado de algo de intubación, quería traer estas dos preguntas que las intentaremos resolver, si en realidad impacta la intubación en sobrevida en nuestros pacientes pediátricos y cómo le va a los dispositivos avanzados de la vía aérea, comparándolos pues con ventilación por medio de una BBM. Entonces, les quería traer este estudio que hizo en el JAMA. Fue un estudio observacional y comparó la intubación versus no intubación en población pediátrica menor de 18 años. Dicha intubación fue realizada en menos de 15 minutos durante la reanimación, contando como desenlace primario mayor
mayor sobrevida pues en los pacientes no intubados. Sin embargo, pues este resultado se debe analizar con cuidado, ya que no tuvo en cuenta el tiempo de intubación en el que se realizó la misma, simplemente fue menos de 15 minutos. Dicho esto, pues se puede concluir que la falta de evidencia y claridad en cuanto al tiempo de intubación como tal en población pediátrica, ya quedando una adecuada ventilación, incluso sin dispositivos avanzados de la vía aérea, eh, puede asociarse a una mayor sobrevida en estos pacientes, lo cual ya veremos más adelante. Pues un metaanálisis que les decía, que compara los dispositivos avanzados de la vía aérea entre sí y versus una BBM. Entonces, lo primero que les quería traer es que es la supervivencia con, con, buena función neurológica, comparando pues, la intubación traqueal versus la BBM, donde vemos que a pesar pues, de que estos estudios tienen una heterogeneidad muy alta, en este caso alrededor del 91%, pues, principalmente por la población estudiada, vemos que en este momento, pues, según este estudio, pues no hay diferencia en cuanto a intubación versus el uso de BBM. Acá compara pues lo mismo, la supervivencia pero al alta, sin tener en cuenta la función neurológica, tampoco hay diferencia. Entonces quería concluirles que necesariamente no hay necesidad, pues no es obligatorio y no hay que preocuparnos inicialmente pues por la intubación de los pacientes pues con la evidencia que hay actual. Sin embargo, pues como les digo, falta evidencia en cuanto a este tema, pero pues probablemente con los estudios y con la información que tenemos, unas ventilaciones efectivas con BBM pueden ser de igual efectividad que una vía aérea temprana, pues una vía aérea avanzada temprana. En cuanto a la monitorización, pues durante el RCP, pues tenemos que tener los parámetros pues aquí escritos, ya los vamos a describir posteriormente, no se preocupen. Y el otro punto que quería traer es el acceso intravascular o intraóseo. Entonces, pues el acceso, comparando ambos, pues idealmente por lo que se inicia pues es un acceso intravenoso, pero se dice que a partir de 2 intentos o 2 minutos es equivalente a intraóseo. Han habido varios estudios observacionales donde demuestran que el acceso intraóseo puede acarrear una mayor mortalidad. Sin embargo, son estudios donde falta una evidencia más fuerte y obviamente la administración de fármacos de manera temprana como la adrenalina impacta en mortalidad, por lo que está totalmente indicado después pues, de estos parámetros descritos el uso del acceso intraóseo. En cuanto a los ritmos de paro, pues recordar que los desfibrilables son la fibrilación ventricular y el taquicardia ventricular a dosis inicial de 2 joules, 4 joules para la segunda descarga, obviamente por kilo. En las posteriores se puede ir hasta una dosis máxima de 10 joules por kilo. ¿De dónde salió esta recomendación? Salió de este estudio que compara, pues, que es una revisión sistemática donde se incluyeron 6 estudios prospectivos y 4 retrospectivos, hechos en humanos, y se incluyeron otros 2 en animales. Comparan pues las energías, la dosis de energía, y mostrando pues el retorno de la circulación como desenlace primario. Fueron muy enfáticos, o sea, no se encontró tanta diferencia con dosis mayores a 2 joules por kilo, pero lo que sí se encontró fue que dosis menores de 2 joules por kilo sí se asocian a una menor supervivencia y un menor retorno a la circulación espontánea. Lo otro que les quería decir es que en caso de no tener, pues en el momento, un equipo pediátrico, tiene unas palas pediátricas, se pueden utilizar las de adulto, incluso se puede utilizar la energía que se le puede aplicar a un adulto, siempre y cuando la dosis que se vaya a utilizar no sea menor a 2 joules por kilo, porque esto sí es lo que nos lleva a una mayor mortalidad en estos pacientes. En cuanto a la monitorización durante la RCP avanzada, hay pues 4 parámetros que les quería traer. Primero, el monitoreo invasivo. Si el paciente ya tiene monitoreo invasivo cuando realiza la parada cardiorrespiratoria, hay 2 parámetros que nos podemos guiar, que es la presión arterial diastólica, eh, tanto en lactantes como en niños, a los valores descritos, y esto se asocia a un mayor retorno a la circulación espontánea. La oximetría del pulso pues, va a estar muy limitada en este ambiente, principalmente por la situación de hipoperfusión grave, por lo que a veces puede que ni siquiera nos marque el pulso oxímetro.
La capnografía, pues por ahora no hay evidencia fuerte ni concluyente que nos permita guiar la reanimación por la misma en la población pediátrica, pero técnicamente se dice que valores más de 15 milímetros de mercurio pueden ser indicadores de adecuada reanimación. Y la ecocardiografía, que se usa principalmente para dos cosas: descartar diagnósticos diferenciales o causas que nos llevan al paro, y para realizar una buena ubicación anatómica al momento de las compresiones. Ojo, la ecocardiografía sí se puede utilizar en población pediátrica, siempre y cuando no vaya a interrumpir las maniobras de reanimación. En cuanto a los medicamentos utilizados pues, durante la reanimación cardiopulmonar, pues el principal utilizado en casi todas las poblaciones pues, es la adrenalina, ¿cierto? Que es un alfa-adrenérgico, se utiliza en población pediátrica, dosis de 0.01 miligramos por kilo. Ojo, si no hay acceso vascular, se puede utilizar, está escrito que se puede utilizar por el tubo endotraqueal, pero cambia la dosis a 0.2 miligramos por kilo. Quería traer esta revisión sistemática donde compara el tiempo de administración de la adrenalina, donde en los múltiples desenlaces, una administración temprana, es decir, menos de 3 minutos, es el tanto mayor retorno a la circulación espontánea como supervivencia mayor de 24 horas, a supervivencia pues a las 24 horas, supervivencia al alta y supervivencia con buen desenlace neurológico. Por lo que la recomendación es que si el paciente está en paro antes de 3 minutos, tiene que tener la primera adrenalina, en caso, pues, principalmente los ritmos no desfibrilables, ¿cierto? En cuanto a antiarrítmicos utilizados pues, durante la reanimación, eh, hay dos principales recomendados por los diferentes textos, que es la amiodarona y la lidocaína. Principalmente pues la amiodarona, empecemos con la amiodarona, que es un antiarrítmico clase 3, se utiliza en fibrilación y taquicardia ventricular sin pulso posterior a la tercera dosis y primera dosis de adrenalina, a una dosis de 5 miligramos por kilo y puede repetirse 2 veces más. La lidocaína, pues siendo un antiarrítmico clase 1B, se administra prácticamente a la misma vez pues, que se va a administrar la midorona. Obviamente pues se administra una o se administra la otra, pero me refiero a que se administran al mismo tiempo, a dosis pues descrita. Hubo esta revisión sistemática donde compara ambos en población pediátrica, eh, teniendo como resultado que no hay diferencia pues en la administración de una o de la otra. Sin embargo, en varios de los estudios observacionales que se incluyeron en esta revisión sistemática muestran que la amiodarona tiene ligeramente ventaja sobre la lidocaína. Sin embargo, no hay una evidencia fuerte. O sea, de verdad que en la población pediátrica todavía falta mucho por estudiar, y por ahora no hay ninguna recomendación de que la amiodarona pueda ser superior a la lidocaína. Eso sí, se podría utilizar la lidocaína en ciertos escenarios especiales, como por ejemplo intoxicación por bloqueo de canales de sodio, como preferencia, pues, pero no hay, de verdad, no hay revisiones fuertes al respecto. En cuanto al sulfato de magnesio, pues está indicado en arritmias graves, principalmente asociadas a hipomagnesemia, de Pons, a dosis descritas con dosis máxima de 1 gramo, un medicamento que también se puede utilizar en este ambiente. El gluconato de calcio, pues indicado pues, en paro cardíaco por hipocalcemia comprobada, en bloqueo de canales de calcio, en hipermagnesemia o hipercalemia. Hubo un estudio, eh, una revisión sistemática, que intentó utilizar el calcio pues, de forma rutinaria durante la RCP, pues, de 3 estudios observacionales pediátricos. Con el problema fue que esta revisión sistemática pues, fueron estudios observacionales con alto riesgo de sesgo e intervalos de confianza amplios, por lo que no fue concluyente. Es decir, por ahora no hay suficiente evidencia para utilizar el calcio de manera rutinaria, a no ser de que tenga una de las condiciones pues, previamente descritas. En cuanto al uso de dextrosa, el uso de dextrosa en niños es pues, fundamental en caso pues, de una hipoglicemia grave, a dosis descrita. Se dice que la glucometría al momento del paro debería ser mandatoria en los niños, porque en los niños pues, la hipoglicemia es una causa que puede ser probable de paro. Entonces, pues, hay que tener siempre esto en cuenta y tomar una glucometría al momento en que se inicia la reanimación. El bicarbonato de sodio, indicado principalmente en acidosis metabólica severa, intoxicación por antidepresivos tricíclicos, siempre ha estado la controversia de utilizarlo en un ambiente intraparo de manera rutinaria. Incluso hay un metaanálisis eh,
estudia esto, donde incluyó pues 7 estudios observacionales con un total de casi 5.000 pacientes en contexto de paro cardíaco intrahospitalario. Este pues fue el forest plot de este metaanálisis como otra vez, a pesar de una heterogeneidad alta que se repite mucho en este ambiente y en esta población, favorece el no uso de bicarbonato, lo que por ahora no hay suficientemente evidencia como para utilizarlo de manera rutinaria en la población pediátrica. En cuanto al pronóstico, pues hay ciertas condiciones que nos pueden llevar a aumentar la sobrevida, como las que dicen acá, ¿cierto? La causa del paro, si fue un paro presenciado, la desfibrilación temprana, la administración temprana de la adrenalina, como ya habíamos visto, que la dosis total de adrenalina sea baja, condiciones que nos pueden aumentar la sobrevida. Y lo que les quería traer principalmente era que la intubación durante la RCP, la sobrevida por ahora con los estudios que hay está disminuida. Sin embargo, pues falta más evidencia fuerte, pero por ahora las recomendaciones, una vía aérea avanzada temprana, no es fundamental en estos pacientes. En cuanto a los cuidados postparo, pues obviamente se define como el estado de retorno a la circulación espontánea y se divide en varias fases: inmediata, temprana, intermedia, de recuperación y de rehabilitación. Nosotros principalmente pues vamos a impactar en la fase inmediata y temprana, previniendo pues el síndrome de postparo cardíaco, que fue descrito inicialmente en 2008 y se consta pues de 4 componentes principales, que es pues, la lesión cerebral, la disfunción miocárdica, la isquemia sistémica y lesión por reperfusión y persistencia de la patología precipitante. Este cuadro, donde nos muestra múltiples intervenciones que podemos hacer hacia cada componente del síndrome de postparo cardíaco. Los diferentes textos, pues no me voy a extender mucho en esto, pues, porque da para otra charla perfectamente, pero quería traerles 2 puntos muy importantes sobre esto, ¿cierto? Que muchos textos pues, los mencionan, donde mencionan que el monitoreo electroencefalográfico posterior a la parada cardíaca pediátrica es mandatorio, ya que la convulsión es mucho más frecuente en esta población pediátrica comparándola con adultos en este estado postparo. Y si el paciente presenta una convulsión postparada cardíaca, es un aumento de la mortalidad muy significativo. Ya lo segundo que les quería traer es el manejo específico de la temperatura. En cuanto al manejo de la temperatura, hubo 2 estudios grandes, el TAPCA de manera intrahospitalaria y el TAPCA extrahospitalario, donde incluyeron pacientes entre 2 y 18 años. Fueron 2 ensayos clínicos controlados aleatorizados, evaluando el manejo específico de la temperatura versus normotermia en niños comatosos con retorno a la circulación en menos de 6 horas, pues menor a 6 horas. Eh, pues lo que se encontró en estos estudios fue que no hubo diferencias en cuanto a mortalidad, pero sí dos desenlaces interesantes. Pues cabe recalcar que en cuanto al rango estudiado pues, de temperatura, el manejo específico pues, era entre 32 y 34 y el otro y el enfoque de normotermia era entre 34 y 37, mostrando pues que no hubo diferencias en cuanto a mortalidad, pero sí hubo unos desenlaces interesantes. En el grupo pues, de manejo específico de la temperatura hubo mayor frecuencia de trombocitopenia y hipocalemia. En el grupo en que se utilizó la estrategia normotermia hubo mayor frecuencia de terapia de reemplazo renal. ¿Qué quiere decir? Como lo decía en el anterior cuadro, pues por ahora no hay una recomendación específica en cuanto al manejo de la temperatura. Se puede utilizar cualquiera de los 2 enfoques, pero obviamente falta más estudio al respecto para definir pues cuál es el enfoque ideal en estos pacientes. Por último, pues para finalizar las conclusiones en cuanto a esta charla, traigo 5 conclusiones principales. La prevención es el punto a impactar. Todavía no tenemos un score bien validado de impacto en mortalidad en cuanto a estos pacientes. El tiempo es igual a la supervivencia. Todas las acciones que les dije de estabilización temprana, administración temprana de adrenalina, entre más temprano sean, pues van a crear una mayor supervivencia en estos pacientes. El RCP de alta calidad, que nunca pues, va a pasar de moda, por así decirlo, siempre es un pilar fundamental en la reanimación en cualquier población. El uso temprano de adrenalina idealmente en menos de 3 minutos y que la ventilación con la evidencia actual no es igual a intubación. Buenos días a todos. Doctor Julián, ¿me escucha ahí? Sí, profe, lo escucho. Bueno, muchas gracias por su charla.
Yo creo que la, este ciclo pues, de soporte vital es bien importante para todos nosotros que trabajamos en medicina aguda. Y si bien usted lo mencionó, es relativamente infrecuente el paro cardíaco en la población pediátrica. Es, pues, digamos, bien importante el impacto que esto puede generar, no solamente pues en la sociedad, sino también en la población que está atendiendo el paciente, y por eso la importancia de estar preparados cuando esto sucede. Tengo dos observaciones. La primera no, pues va en el sentido de, no sé si hubo en algún momento la aclaración o la observación en cuanto al tipo de población que se está atendiendo según la edad, y si hay algún ajuste, cambio que se debe realizar dependiendo de la edad del paciente pediátrico. Segundo, completamente de acuerdo con las causas de paro cardiorrespiratorio en el paciente pediátrico, que en su gran mayoría son causas de orden respiratorio, y que la hipoxemia, pues digamos, es una de las causas más frecuentes, y por ello es importante hacer énfasis en las intervenciones relacionadas con el manejo de esta causa. No me quedó muy claro en este punto es hasta dónde ir con el BBM y cómo optimizar el manejo de la vía aérea, pues específicamente hablando de dispositivos avanzados, cuando se considere realizar optimización de la reanimación cardiopulmonar. Muchas gracias, doctor. Bueno, profe, pues, en cuanto pues la segunda pregunta que usted me hizo, la verdad es que pues en este momento estamos en un sesgo grande pues en cuanto a esta parte, o sea, de verdad que de la bibliografía que encontré, no hay buena especificación en qué momento se debe asegurar la vía aérea, ¿cierto? Lo que encontré fue que definitivamente, pues digamos, en el estudio pues hecho por JAMA, incluso comparaban pues era la intubación versus la no intubación, no intubaban a los pacientes durante el paro cardíaco, incluso esta población tuvo pues una menor mortalidad en dicho estudio, ¿cierto? Como le digo, pues falta mucha evidencia en cuanto al respecto. Y, profe, ¿me podría repetir la primera pregunta que tiene? La primera pregunta que le realicé es si encontró, pues porque pues no lo identifiqué dentro de la charla, es si dependiendo de la edad del paciente pediátrico hay algún tipo de ajuste que se deba realizar en las intervenciones. Pues vea, profe, la verdad, lo que encontré fue que pues lo único que encontré es que tener en cuenta que en la población mayor, es decir, en adolescentes, estar mucho más pendiente de las causas cardíacas, porque en los adolescentes es mucho más frecuente las causas cardíacas y una desfibrilación temprana se puede asociar a una mayor sobrevida en estos pacientes. En cuanto a ajustes según la edad, digamos, comparando lactantes versus no, pues además de las dosis de adrenalina, pues de las dosis de los medicamentos que obviamente va de acuerdo al peso, no encontré pues mayor diferencia o aplicación directa pues de alguna intervención específica en estas poblaciones. Vale, pues solamente pues como observación, pues la población pediátrica va desde los 0 hasta los 18 años. Creo entender que hay como tres momentos que las distintas guías pueden estar considerando, que son pues las de el recién nacido,
las de el infante y el niño, ¿cierto? Entonces, yo creo que sería recomendable mm, hacer una viñeta en relación con esos tres, digamos, momentos o etapas en la población pediátrica. Pues digamos que en su gran mayoría no cambian y muchas de ellas están muy basadas en el peso del paciente, pero algunas específicamente como las ventilaciones y las compresiones, dependiendo también del tipo de proveedor, pues digamos que se puede ajustar la recomendación. Profe, gracias. Doctor Juan Manuel. Buenos días, ahí me están escuchando. Sí, profe. Bueno, Juliano, muchas gracias por la charla, mano. La verdad es que es un tema que a mí me parece espinoso porque es un tema donde yo creo que la experiencia no, a nosotros no nos aporta mucho porque es una población que nosotros no tenemos muy frecuentemente en los servicios de urgencias, al menos aquí en Colombia, porque en otros lugares del mundo sí, los orientólogos ven todas las edades, pues generalmente hay pediatras que tienen una formación en urgencias y en algunos lugares incluso urgentólogos pediatras. De pronto, o sea, dentro de lo que yo sé desde el punto de vista teórico, no práctico, vuelvo y digo, creo que las causas del paro extrahospitalario en niños se parecen un poquito más a las causas del paro intrahospitalario en adultos. De hecho, hay como un switch. Entonces, los niños intrahospitalariamente presentan más afecciones cardíacas, paro por afecciones cardíacas, y extrahospitalariamente más lo que es sepsis, falla ventilatoria, y obviamente hay un apartado especial para lo que es trauma y tóxicos. Tóxicos metiéndolo también dentro de trauma, pero son como dos tópicos muy especiales que pueden llevar al paro al niño y que tenemos que tener siempre en cuenta. Con respecto a lo que hablaste ahorita, pues una de las cosas que yo aprendí en mi rotación de pediatría y en algunos lugares donde he trabajado que he apoyado a los pediatras, es que independientemente de las fórmulas esas que vos mencionás, uno o utiliza la cinta de Bruselow, que esa vaina le dice a usted más o menos qué tubo utiliza, o usted más o menos calcula el tamaño del tubo de acuerdo al tamaño del niño. O sea, en el paro, en la intubación intraparo, logísticamente es muy difícil ponerse usted a calcular. A usted se la va a olvidar, estoy absolutamente seguro de que a uno le olvida. Sí, obvio, pues es que Entonces, ahora se... muchas veces es la logística la que nos lleva como a tomar esa decisión rápidamente. Y sí estoy de acuerdo con lo que decía ahorita Vallejo, yo creo que el abordaje de la vía aérea en los niños debe ser precoz, precisamente porque una de las causas más importantes es la falla ventilatoria. Y los niños dependen muchísimo más que los adultos de la oxigenación. Los adultos en ese sentido, digamos que tienen una plasticidad mayor y dependen más de la circulación coronaria y la circulación cerebral. Yo creo que a esta charla le hizo falta algo y es invitar a un pediatra que tenga esa experiencia que nosotros no tenemos, porque yo creo que pues la guía puede decir muchas cosas, pero hay mucho por fuera de la guía, como hemos visto en las otras charlas, que nos puede enseñar cómo manejar estos pacientes. A mí me parece que la charla fue muy organizada y tocó todos los puntos críticos. De hecho, no, como un momento en que me tuve que desconectar, no sé si, por ejemplo, se habló de los equipos de respuesta rápida, que esa parte de los equipos de respuesta rápida es de mucho más importancia en pediatría. Pero creo que los puntos grandes se tocaron. No sé si hablaste de los equipos de respuesta rápida. No, profe, no hablé de los equipos de respuesta rápida. Yo creo que vos mismo lo mencionaste, lo más importante es la prevención y el equipo de respuesta rápida, que es una cosa que, aunque nace, pues, pues se utiliza también para adultos. Hay un equipo de respuesta rápida específicamente de la paciente embarazada,
los equipos de respuesta rápida en pediatría son los que nos ayudan a prevenir el paro y por eso es que creemos que el paro en los niños es más infrecuente, sobre todo a nivel intrahospitalario, si se tiene un buen sistema. No sé, me queda faltando es como esa opinión de un experto que me parece importante. Pues, profe, quería hacer un comentario sobre lo que usted dijo. Pues, digamos, en lo que sí leí es que un traslado precoz a UCI, pues, obviamente va a haber personal mayor capacitado, obviamente se relaciona con un desenlace mucho mejor, pues contrastándolo con una reanimación en urgencia. Entonces, pues sí, pues como usted dice, estos equipos de respuesta rápida obviamente van a impactar mucho en la mortalidad, pues, en la supervivencia pues, de estos niños a la hora pues, de haber una prevención de un paro cardíaco pediátrico, ¿cierto? Tal vez sí faltó algo de hablar respecto a eso. Está ahí el doctor Daniel Pérez. Pérez. Daniel Escobar. Daniel Escobar, doctor Daniel Escobar. Listo, buenos días. Por favor, me confirman que se escucha. Ahí se oye. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias pues por la charla. La verdad pues la capacidad de síntesis pues porque al final viendo que la charla tardó entre 30 a 35 minutos es algo también pues como a destacar, aunque a veces pues queda muy difícil uno tratar de decir todo lo que tiene planeado pues como en un tema de estos y sobre todo un tema tan amplio, porque sé que estamos tratando de resumir toda la parte de reanimación en una población especial y una población especial que a la vez pues me adhiero a lo que estaban mencionando, que se va subdividiendo, porque no es solamente hablar pues como de paciente pediátrico. Y eso también es una cosa muy importante a tener en cuenta, porque en cada uno de los espacios, digamos pues como cronológicos que se tiene ahí en la parte de lo de la infancia, van cambiando mucho como las recomendaciones. Las recomendaciones pues difieren un poquito en la parte de si es una reanimación de un paciente neonatal, si es la parte de lo del lactante, si es la parte pues como del paciente que ya esté por encima de esto, que normalmente pues dependiendo de donde uno lo lea va por encima de los 2 años o no. Y acá es una cosa pues muy importante tener en cuenta y es por ejemplo en la parte de reanimación neonatal, cuando uno se está empezando a enfrentar a esto, la idea es que si uno sigue pues estrictamente el algoritmo, no le hablan a uno inmediatamente de pensar en un abordaje avanzado de vía aérea. Incluso muchos de estos pacientes cuando no están en la parte pues de frecuencias muy bajas, la idea con ellos es utilizar un sistema, un CPAP para poder ayudarles inicialmente, que es con una de las cosas con las que ellos se pueden recuperar mucho más fácil, porque acá normalmente no estamos hablando del concepto pues de que el paciente tenga o no tenga pulso, sino que muchas veces vamos es directamente a qué frecuencias con la que cuenta el paciente. Y ya en el momento en el que uno va hablando de que el paciente está por debajo pues de los 60 latidos y que ya estamos hablando pues como de un compromiso pues mucho más importante o que el paciente pues está en una parte más digamos avanzada en el proceso pues de parada, pues ahí ya es cuando uno le empiezan a recomendar como bueno, considere la utilización pues de la vía aérea avanzada, cosa que también va ocurriendo en la parte de la población pediátrica mayor, donde ya en el contexto de la entrada en la reanimación, después de que se haya pasado pues, del primer ciclo, es cuando le empiezan a decir a uno, vaya considerando utilizar esta parte de la vía aérea avanzada, incluso le ponen a uno ahí pues como las metas que puede tener planteadas para ir monitorizando pues como la calidad de lo de la reanimación. Entonces digamos que muchas veces estas intervenciones uno esperaría que sí, que mejoren la parte de la supervivencia de los pacientes y tratar de ver si mejora el retorno a la circulación espontánea, la supervivencia al alta, la supervivencia pues a largo plazo, pero en muy pocas intervenciones pues se logra como tener bien constatado esto. Entonces muchas veces es bueno pues como tratar de aplicar ese tipo de recomendaciones que si bien no son dogmas que le permitan a uno decir con esto lo voy a salvar, pues en última sí le va a tratar de uno de ayudar en cada uno de los conceptos, pues, o en cada uno de los puntos claves, pues, de la reanimación. Mantenerse, pues, con lo de la BVM, pues, puede ser importante en la parte inicial de lo de la reanimación, pero de por sí también te están diciendo como listo, trata de ir averiguando en qué momento es más óptimo utilizar la parte de la vía aérea avanzada. Y creo que cuando uno va mirando, pues, como esa parte de esos algoritmos, pues, se va dando cuenta que en la de neonatal no es de inmediato, en la pediátrica como tal no es de inmediato, pero que sí las van recomendando pues cuando uno se va
quedando más inmiscuido en la parte pues, más avanzada de la reanimación, que tampoco es muy lejos, pues ya uno está hablando de segundo, tercer ciclo, y en la otra parte, pues cuando el paciente está en el proceso de paro ya por debajo de las 60 latidos por minuto. Muchas gracias. El doctor Sebastián Osorio. Sí, buenos días, Julián. Hermano, agradecerte por la presentación concisa y también muy buena. Yo concuerdo con lo que dice el doctor Juan Manuel. Digamos que yo tuve la oportunidad de exponer este tema el año pasado y fue muy nutritivo, enriquecedor y fue mucho aprendizaje para mí que el asesor fuera alguien experto, un pediatra experto ya digamos que en el paciente pediátrico crítico, y que digamos que tiene ya experiencia en su institución en cuanto a la estadística y todos los datos del paro intrahospitalario en niños. Creo que vale la pena como traer y resaltar eso para seguir como contando con él o digamos con este tipo de personas para este tipo de reuniones. Por ejemplo, cuando yo me reunía con él me contaba que en esa institución, el Pablo Tobón, ellos ya en registro de eso, allá aplicaron uno de los sistemas de respuesta rápida. Ahora él me decía que el año pasado, el año anterior, en 2021, hubo un total de 52 paros intrahospitalarios en paciente pediátrico en una institución de alta complejidad con un número importante de camas de cuidado intensivo pediátrico. Entonces, eso también da a resaltar de que es un evento en realidad infrecuente fuera del escenario de cuidado crítico en realidad, y incluso cuando uno lee en otros escenarios, como dice el doctor Juan Manuel, cuando incluso son urgentólogos pediatras, se habla de que un urgentólogo pediatra o un urgentólogo que solo atiende niños solo se expone a un paro pediátrico 5 minutos al año. Y me atrevo a decir que aquí en Colombia incluso 5 minutos cada lustro, cada década. Entonces, es importante eso, porque es importante recalcar la información que tenemos, al menos en nuestro medio, resaltar eso, aprender de eso y hacer un entrenamiento continuo sobre el tema. Muchas gracias. ¿Me pueden ayudar, porfa? Que no puedo ver quién tiene la mano levantada desde el celular. Profe, el doctor Santiago Quintero. Y el doctor Fabián. Y ahí Fabián. De una. Buenos días. Buenos días, Julián. Julián, felicitaciones por la charla. No alcancé a ver, no sé si fue pues, distracción mía, pero no vi como los artículos en los que se basa la recomendación de evitar la intubación orotraqueal en el contexto de RCP pediátrico. Esos dos trabajos, uno es un análisis retrospectivo que trató de ver qué predictores se desviaban de la reanimación habitual y se asociaban a disminución de la supervivencia de los pacientes. Y el otro es un estudio de videograbación de pacientes simulados. Finalmente, pues más allá de dilucidar cada uno de esos dos trabajos, yo pienso que se quedan cortos para dar esa recomendación, especialmente en el hecho de que ellos no analizan la etiología específica del paro y en lo que hemos insistido pues, en este ciclo de individualizar la atención cuando estamos en el contexto de RCP avanzada liderada por nosotros. Entonces yo creo que esa recomendación hay que verla o hay que someterla pues, a un análisis un poco más profundo antes de someterla pues, a publicarla pues, en una presentación. Incluso, por ejemplo, en lo que menciona Sebastián de la epidemiología del hospital, el 90% de las reanimaciones son iniciadas por personal que puede ofrecer RCP básica. Entonces, por supuesto, probablemente en ese contexto, donde hay un personal que está un poco menos capacitado en ese tema, en que puede tardarse mucho más y que por tanto se va a interrumpir mucho más las otras maniobras de la reanimación, probablemente se desaconseje. Pero en una RCP liderada por un equipo especializado, yo creo que ahí es donde tiembla como someter esa recomendación realmente a la práctica. Y lo segundo es que quería preguntarte que en una diapositiva presentaste una recomendación en español que decía que debíamos adaptar la RCP a cada contexto epidemiológico. Entonces te quería preguntar, de lo que revisaste en toda la presentación, ¿qué te gustaría readaptar
o qué crees que debemos estudiar específicamente en el contexto de RCP en nosotros, en Colombia? Listo. Pues sí, quería hacer una aclaración. O sea, cuando yo hablé de no innovación, obviamente estos estudios pues también encontré que tenían muchas limitantes. También otras limitantes que quería resaltar era que tampoco especificaban las intubaciones fallidas. Entonces, digamos que sí, estos estudios obviamente toca analizarlos prácticamente con lupa. No estoy diciendo pues que sea una recomendación que todos debamos aplicar en este momento. Lo que sí digo es que falta pues obviamente mucha evidencia al respecto. Si uno se pone a ver los trabajos pediátricos comparándolos pues con los adultos, la falta de información es mucha. O sea, comparando todos los estudios que hay en población pediátrica, son relativamente pocos y de buena calidad, ¿cierto? Y lo segundo, sí, pues por ahora, como decía pues en la diapositiva, no hay como un consenso o una aclaración de qué guía utilizar en Colombia. O sea, eh, en cuanto a la pregunta pues que me hiciste, pues considero lo primero pues sería hacer como un perfil epidemiológico para mirar pues las causas del paro. Probablemente acá también va a ser la hipoxemia como principal causa en el ambiente intrahospitalario, y sería adaptar las guías pues hacia intervención específica de estos pacientes pues en Colombia, teniendo en cuenta pues la causa de hipoxemia la premisa pues a tratar, y sobre todo en el punto de prevención del paro, eh, pues en estos pacientes. No sé si responde tu pregunta. Sí, sí, yo creo que sí la responde. Hay cosas, por ejemplo, que usamos todos los días que no validamos, que yo creo que es hacia donde va esa recomendación. Por ejemplo, la carta que mencionaba Juan Manuel, la Brownlow o la Pauper, esas cartas no están validadas en nuestra población. Y, por ejemplo, cuando se han validado en otras poblaciones similares a las nuestras, como niños filipinos, se sobreestima el peso de los pacientes hasta en un 30%. Entonces, esos son retos que todavía nos quedan por hacer. Muchas gracias, Julián. El doctor Fabián Moreno. Muchas gracias. Doctor Julián, muy buena la charla y la capacidad pues como de concretar algo tan amplio en ese tiempo. Sí, sin duda yo pienso que Sebastián la acaba pues como de mencionar, la poca exposición que tendría cualquier especialista, incluyendo los pediatras en cuestiones de reanimación, obviamente pues por la misma población. Pero eso de hecho nos lleva a reforzar la idea de que precisamente por eso tenemos que hablar de esto, porque pondría un símil con la CRICO, ¿cierto? Probablemente pocos puedan decir que han hecho una CRICO de emergencia, pero pues es un tema que igual hay que tocarlo, abordarlo y tener pues como en el tintero pues y tener claras las ideas. Yo pienso que lo que dijo Vallejo al principio es muy importante, porque es que cuando uno habla de población pediátrica es un grupo muy heterogéneo. Entonces hay que tener claro que acá cuando mencionamos esta reanimación no estamos hablando de neonatos porque es un mundo diferente. Entonces casi que podríamos decir que a partir del primer mes hasta el año estamos hablando de lactantes y de ahí hasta la aparición de caracteres sexuales secundarios estaríamos hablando pues como de niños, ¿cierto? Y eso sí tiene algunos cambios porque obviamente no todos tienen las mismas indicaciones, como lo mencionó Carlos al principio. Yo pienso que hay unas poblaciones, digámoslo, especiales o algunos casos especiales donde diferente al resto, que cuando pensamos en niños, como lo han mencionado varias veces, pensamos en hipoxia y en la parte respiratoria, y serían los pacientes que se presenten con un colapso súbito, que presenten antecedentes ya conocidos de cardiopatía o electrocución. Esos pacientes siempre hay que pensar primero en que haya que hacer una asistencia circulatoria y nos cambiaría ahí pues como la idea de que el paro sea por hipoxia. Lo último que quería mencionar es una duda que siempre he planteado en estas discusiones y en los cursos,
porque no he podido encontrar en la literatura, no sé si no solo Julián, si alguno de los que está acá pues como conectado tiene esa respuesta, porque cuando uno mira el algoritmo del paro, aparece que uno debe asumir la reanimación cuando un paciente pediátrico presenta pulso menor a 60 y signos de hipoperfusión. Digamos lo que esto uno lo tiene como muy claro en los pacientes, especialmente los lactantes, pero entonces la pregunta es si en los niños aplica la misma lógica de si un niño, no sé, escolar presenta pulso menor a 60 y signos de hipoperfusión, si se debería orar en consecuencia como un paro. Muchas gracias. Profe, Está el doctor Juan Manuel Robledo y Julián, ¿vas a comentar algo sobre lo que dijo el profesor Fabián? sí, pues iba a decir una cosita que pues, con lo que dijo el profesor, pues, principalmente con la primera parte que dijo que las causas diferentes a la hipoxia, incluso pues lo que le quería traer era que las diferentes causas diferentes pues a la hipoxia, como por ejemplo el paciente con etiología cardíaca en población pediátrica, incluso tiene mayor sobrevida que que los mismos pacientes con hipoxia. Entonces pues nada, era como este aporte principalmente. Julián, y Gracias. con respecto a lo que dije de lo del pulso y los signos de hiperperfusión, o no solo Julián, sino alguien Vea, de profe, yo los... la verdad Ahí yo iba a hacer una... yo iba a mencionar algo, si me lo permiten. Pues primero, lo que dijo Julián de que los niños con afección cardíaca tienen mayor sobrevida, pues es que realmente el niño, el paro por afección cardíaca en el niño no es por infarto, es o por un ventrículo hipoplásico o por un ventrículo arritmogénico. O por malformaciones. Y por lo general las cardiopatías congénitas del niño tienen impacto es en la población adulta, la mayoría, algunas tienen impacto en el niño. Entonces, por eso es que son tan infrecuentes. Y con respecto a lo que dice Fabián, hay una conferencia que da un urgentólogo pediatra en un congreso de cuidado crítico que se hizo en Irlanda como en el 2017-2018, donde el man precisamente tocaba el tema y es que él considera que tanto en niños como en adultos la bradicardia es un signo de hipoperfusión. ¿Sí? A medida que el corazón se va quedando sin oxígeno, empieza a haber bradicardia. Entonces, él decía que dependiendo de la condición, él iniciaba un masaje, pero que su intervención fundamental no era el masaje cardíaco en ese niño, sino que era mejorar la perfusión, ya fuera con vasopresores, aumentando el flujo de oxígeno, que mira que lo que pasa, los neonatos son una población completamente diferente, que incluso a los pediatras a veces se les hace difícil la reanimación neonatal y por eso es que los neonatólogos son expertos en eso y de hecho la casuística de la reanimación neonatal es diferente a la de la reanimación pediátrica. Pero el primer paso fundamental en la reanimación neonatal es el aporte de oxígeno y él lo menciona en esa charla. Entonces, él dice, yo primero aporto oxígeno, aporto perfusión, ya sea con vasopresores, con líquidos, dependiendo de lo que necesite, y por lo general no se sale como de esas dos variables, a veces sangre, y ya dependiendo de cómo evolucione, iniciaría el masaje cardíaco, pero por ejemplo él dice que en los niños que no sean lactantes, el masaje cardíaco no aporta mayor cosa, porque no aporta ese plus de gasto cardíaco que ya le está dando el corazón y lo que hace es incluso como dañar el poquito gasto que se le está ofreciendo. Yo tengo por ahí esa charla, yo se las voy a mandar. Gracias, doctor Juan Manuel. El doctor Carlos Vallejo levantó la mano. Sí, en relación con la toma del pulso, pues para decidir el inicio de la reanimación y la definición de la frecuencia cardíaca como rango para iniciar reanimación. Yo estuve revisando, además de la guía americana,
las recomendaciones del Consejo de Resucitación británico dicen que se desaconseja la toma de pulso y la definición de la frecuencia cardíaca por un límite, y lo que recomiendan es determinar la presencia de signos de vida o ausencia de los mismos para iniciar la reanimación. Ese sería pues como básicamente como el ajuste que uno pues debería realizar, y es dependiendo de si hay signos de vida o no, iniciar la reanimación. Entonces, respiración normal, respuesta a estímulo y el movimiento espontáneo del niño. Y ahí para adelante iniciar entonces, como dijo Juan Manuel, la parte ventilatoria. Si no hay respuesta con la parte ventilatoria, arrancar entonces con las compresiones en la medida en la que se requiere. Venga, hace rato tiene levantada la mano Daniel Pérez. Gracias, Fabi. Igual estaba esperando que cerraran esa discusión. Tenía una duda, Diana, antes digamos, de hacer un comentario, una parte pues, en la que me quedé sin red y no supe si se mencionó o no, respecto a la frecuencia de las ventilaciones. Si hay algún escenario donde se modifique la frecuencia de las ventilaciones en la reanimación del paciente pediátrico, o si siempre, digamos, se mantiene en la misma relación. Doctor, pues lo que leí, pues, o sea, depende si hay un rescatista o rescatistas. Si hay un rescatista, la frecuencia sería 32, si hay dos rescatistas, la frecuencia sería 15.2, y cuando se asegura vía aérea, la frecuencia de las ventilaciones cambia cerca de 2 a 3 segundos. Muchas gracias, Julián. Yo, pues, tiene que ver con un comentario porque no se mencionó esa frecuencia de dos, pues, de dar una frecuencia en el paciente con un manejo avanzado de la vía aérea, de dar unas frecuencias mucho más altas, alrededor de 25 a 30 ventilaciones por minuto. Si uno se va a ver eso de dónde sale, es un estudio relativamente reciente que mostró que tenían un aumento, pues un OR incluso como de 4 y piquito, con retorno a circulación espontánea, con sobrevida a la alta hospitalaria, y esa sobrevida incluida un buen desenlace neurológico. Ahí lo que obviamente me genera a mí la duda, eso es en paciente con una vía aérea definitiva, una vía aérea avanzada, incluida en intubación y máscara laringea. La duda que se me genera razonable sería si eso le da un contrapeso a los otros estudios que han sido observacionales respecto a la no intubación, y con todas las variables pues que puedan modificar, digamos, esa no mejoría de intubar versus dar ventilaciones en esos pacientes. Es decir, esos estudios cuando están con tantas variables, sobre todo de la experiencia del personal, de poder asegurar que haya quedado en vía aérea o no, de si es un personal entrenado o no, le genera a uno duda, pues porque si este otro muestra que si yo lo intubo y le doy más ventilaciones, le va con una probabilidad de mejor retorno a la circulación y con buen desenlace neurológico, le empieza también a uno a generar dudas si definitivamente no será relevante el abordaje avanzado de la vía aérea desde lo fisiológico y la individualización de estos pacientes. Yo creo que sacar conclusiones respecto a ese manejo solo basado en observacional puede ser muy difícil, y de acuerdo pues con lo que discutían antes de que necesita, digamos, mucho más contexto y más precaución a la hora de dar conclusiones finales al respecto.